Con el pastor Sergio estuvimos pensando en que quizás sería bueno hacer un paréntesis cortito por 2 o 3 domingos en cuanto a nuestro estudio en 1 Corintios, para tratar otros temas prácticos y demás. Por eso es que hoy les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses en particular, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Ustedes saben que en los capítulos 2 y 3, Pablo escribió sobre asuntos personales, específicamente los recuerdos que él guardó de su paso por la ciudad. Y él recuerda en capítulo 1 cómo es que Dios había transformado a esa gente de ser paganos, adoradores de ídolos e imágenes, a servir al Dios vivo, ¿no? De todo corazón, a dar testimonio en toda Asia de su fe, a ser un modelo para otras iglesias hermanas. Impresionante, ¿no? En capítulo 2 él recuerda cómo los pastoreó, cómo los ministró, cuánto les ama. Y en capítulo 4 podemos decir que cambia rotundamente el tema, ya deja a un costado las cosas personales para enfocarse en mandamientos prácticos que la iglesia debe aplicar con miras a agradar a Dios. Quizás la expresión clave de estos últimos capítulos de esta carta está en versículo 1 de capítulo 4. Allí dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, y acá viene la clave, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo quiere que la iglesia agrade a Dios. Esa es la meta prioritaria del creyente. Y específicamente, en el párrafo que vamos a ver hoy, entendemos que la iglesia que quiere agradar a Dios, que se toma en serio la santa tarea de agradar a Dios, debe apartarse del pecado sexual. Debe apartarse del pecado sexual. En versículos 1 y 2, claramente Pablo exhorta a la iglesia a dedicar su vida a agradar a Dios. En versículos 3 al 7 le dice que una de las formas de hacerlo es apartándose del pecado sexual. Y en versículo 8 les muestra el poder que Dios a través de su Espíritu da para que la iglesia viva de esta manera. Nosotros a veces pensamos que nos ha tocado vivir y ministrar en un tiempo donde la inmoralidad está en el punto máximo, ¿no? Uno imagina que quizás estamos en el peor momento de la historia respecto a ese tema, pero quiero decirles que no es así. No es así. La cultura en Tesalónica era mucho más depravada aún que la nuestra. Mucho más. Piensen solamente que ellos no tenían en su haber, digamos, en su historial, siglos de a lo menos tradición cristiana, ¿está bien?, que regulase un poquito las conductas inmorales atroces, ¿no?, en la sociedad. Ellos no tenían eso. Tampoco, al parecer, tenían leyes civiles para reprimir lo que nosotros hoy consideraríamos como escándalos sexuales. Y por si fuera poco, las religiones de la ciudad estaban basadas en la prostitución ritual, donde el adorador acudía a un templo, tenía relaciones sexuales con una sacerdotisa como medio de tener o experimentar una comunión mística con alguna deidad que iban a adorar. Así que para los tesalonicenses, digamos, para el ciudadano común, la fornicación no era un problema. Ni siquiera estaba mal vista, no era un pecado. Perdón, era parte de la vida religiosa de la ciudad. Era parte de la vida política, familiar. La inmoralidad era moneda corriente. Y sin duda,
sin duda, muchos de estos hermanos mencionados en capítulo 1, que dejaron de adorar esos ídolos para comenzar a servir al Dios vivo y verdadero, tuvieron ese trasfondo de vida, sin duda, sin duda. Y muchos de ellos quizás estaban siendo tentados a volver atrás. Por eso Dios a través de Pablo deja muy en claro que una de las formas de agradar a Dios es alejándose del pecado sexual. Y la única manera de hacer eso es a través del poder del Espíritu Santo. Así que planteado el tema, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos hable con su palabra. Señor, por favor, estamos juntos aquí esperando la obra de tu Espíritu a través de tu palabra. Señor, queremos escucharte a ti, por lo tanto, ayúdame a explicar bien este pasaje, así eres tú el que hablas, porque yo no tengo nada importante que decir. Obra, por favor, en tu iglesia, en tu pueblo. Señor, si hay alguien coqueteando con la inmoralidad en su mente, en su corazón, en el trabajo, en la facultad, en el barrio, no sé, que por favor tú, con tu espíritu, quebrantes su corazón y le muestres tu gracia para limpiar lo que parece no tener remedio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, leemos la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Los creyentes debemos agradar al Señor. Dice así la Biblia. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A ver, lo primero que tenemos que asumir cuando leemos esto es dónde está puesto el énfasis. Aquí el énfasis no está puesto, aunque parece a primera vista, en el hecho de que la iglesia debe alejarse del pecado sexual. Claro que eso es prioritario y súper importante en este párrafo, pero acá el énfasis está puesto en que la iglesia santifique a Dios, que la iglesia agrade a Dios, que la iglesia se aparte del pecado, pero no como un fin en sí mismo, sino con la idea de agradar a su Señor, a su Salvador. Ese es el énfasis notable del pasaje. Si no, podríamos pensar que es una charla sobre moralidad, no sé, lo que nos reúne hoy alrededor de este texto, pero no es así, no es así. El fin de que la iglesia pida gracia al Señor para mantenerse puro en el área sexual es agradar a Dios, es agradar a Dios. Por eso Pablo arranca la exhortación con la palabra hermanos. La palabra hermanos obviamente identifica a los creyentes que están unidos bajo las alas y el amparo de un mismo Padre que los ha salvado. Por eso somos hermanos. Y esto es importante porque la exhortación que tenemos aquí solo es relevante, solo es interesante, solo es importante para los creyentes. ¿Qué le importa al incrédulo típico de hoy y de aquel tiempo en Tesalónica el hecho de separarse de la conducta inmoral? El estilo de vida dedicado a agradar a Dios más que a sus propios deseos sexuales es una locura para la persona que no le ama.
Alguien dijo que las reglas que se imponen sin una relación en el medio, lo que generan es rebeldía, ¿no? Y es cierto, las reglas de la vida cristiana, hermano, si no están basadas en una relación íntima con Dios y no provienen de alguien que habla la verdad en el amor de Dios, lo único que van a producir es rebeldía, o hipocresía religiosa, o una moralidad superficial, vana y barata. Pero si la iglesia quiere de verdad agradar a su Dios, y ese es el objetivo final de su vida, bueno, se va a tomar en serio entonces el área sexual también. Porque contrario a lo que la gente pensaba en ese tiempo y mucha gente piensa hoy, a Dios sí le importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, sí le importa. Y lo que hacemos con el cuerpo sí afecta a nuestra vida espiritual. Sí que le afecta, como después vamos a ver. Así que, bueno, quizás el punto aquí es agradar al Padre con todo lo que hacemos. Serle agradable, la idea, serle aceptable. Todos los días, en todo lugar, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, lo que cantamos, la forma en la que nos tratamos, la forma en la cual tratamos a las personas que todavía no lo conocen al Señor. Todo debe ser hecho para agradar a Dios. Y en este contexto de la inmoralidad sexual, es importante esto, porque un religioso también puede abstenerse de sus deseos sexuales para no perder su trabajo. Un adúltero puede abstenerse de sus impulsos sexuales para no perder su familia. Un violador para no volver a la cárcel. O un joven evangélico puede abstenerse de sus deseos sexuales para quedar bien con la gente en la comunidad. O quizás cualquier persona puede abstenerse de sus deseos sexuales por miedo a contraer una enfermedad venérea o tener un embarazo no deseado o cosas por el estilo. Pero eso no transforma a esa actitud en algo que agrada a Dios, porque Él no es la meta que hay detrás de eso. El deleite del creyente está en agradar a Dios, en la comunión con Dios. Y cuanto más cerca estemos de Dios, más lejos vamos a estar del pecado sexual. La motivación más poderosa para apartarse del pecado sexual es el deseo de agradar al Señor. Es así. Por eso Pablo, abunden más y más, dice en esto. Abunden, vamos, más y más. Esa frase nos muestra que todavía no llegamos, ¿no? A graduarnos en esta materia de agradar a Dios todo el tiempo. Pero vamos en proceso y esa debería ser tu meta y la mía, en la vida. En versículo 2, Pablo les recuerda de dónde proviene esta idea de agradar a Dios absteniéndose de la inmoralidad sexual. Dice, porque ya sabéis que ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Cuando Pablo visitó la ciudad años atrás de escribir esta carta, por primera vez, y predicó el Evangelio, etc., a los convertidos, a los discípulos de Cristo, les explicó esto. Claro, él habrá visto la inmoralidad en las calles de Tesalónica y con los hermanos habló del tema, porque es un tema importante. No era un tema nuevo o extraño para ellos. No es que cuando la iglesia, lee esta carta y llega a este punto dice, uy, ¿de qué está hablando Pablo? Nunca nos dijo eso. No, ya tenían claro este tema. El punto es que es necesario repetir estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque las pasiones sexuales son tan fuertes que no respetan el conocimiento bíblico o teológico que una persona pueda tener en su mente. Es impresionante. Es como dice Proverbios, capítulo 6, versículo 27 al 29. Escuchen esto. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien puede tomar fuego sin quemarse? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? Y no.
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Podríamos agregar una tercera pregunta ahí. ¿Podrá alguien adulterar tranquilo sin que tenga consecuencias? Y la respuesta es la misma, ¿no? No se puede jugar con fuego sin quemarse, no se puede caminar sobre el fuego sin quemarse, tampoco se puede adulterar y pensar que nada va a pasar en el universo de un Dios justo y santo. Pero lo que pasa es que el deseo sexual es como irracional. La persona que juega con fuego sabe que se va a quemar, pero lo hace igual, es más fuerte que él, es la idea del proverbio. Bueno, el creyente muchas veces sabe que detrás del pecado sexual puede venir un montón de consecuencias que son impredecibles, ¿no? Desde un divorcio hasta un aborto, hasta un crimen pasional, no lo sé. Pero aún así, vemos en la Biblia que creyentes cayeron en pecado sexual. Y vemos en la historia de la iglesia lo mismo. Y esperemos no verlo, no vivirlo en carne propia. Pero es así, es una realidad. Es una realidad. Por eso Pablo dice, yo ya les di estas instrucciones. La palabra se traduce instrucciones, significa orden, mandato, es un término militar. Describía la orden que venía de parte de un superior a un soldado. Bajaba con el peso de autoridad. ¿De dónde Pablo saca esta autoridad? Bueno, el texto lo dice. Estas instrucciones se las dimos por el Señor Jesús. Lo que Pablo está dejando bien en claro que esto no es una reforma moral superficial que Pablo quiere hacer en la iglesia. Ni siquiera es... La pureza sexual tiene que ver con una iglesia que tiene una mentalidad legalista, como muchas veces se piensa. La pureza sexual es idea de Dios y el mandato a la iglesia de conservarla viene de Él, viene del Señor del universo, del Salvador de los creyentes. Me llama la atención porque hoy cuando uno hace énfasis en la santidad de vida, en que las jovencitas sean castas, modestas en la forma en que se visten, o que los jóvenes traten con mucha pureza y cuidado a sus hermanas en la iglesia y cosas como esa. Uno es tildado legalista, es impresionante, impresionante. Pero esto no baja de una iglesia legalista o de un líder santurrón, como decimos nosotros. Esto viene del Dios del universo. Él quiere que su iglesia le agrade alejándose de toda conducta inmoral. Por eso, versículo 3 al 7, claramente la palabra de Dios dice que debemos apartarnos del pecado sexual. Noten, pues la voluntad de Dios, dice versículo 3, es vuestra santificación. Principio general, ¿no? Ahora el particular, que os apartéis de fornicación. Más claro, imposible, ¿no? Y la conjunción pues ahí es muy útil de destacar, porque conecta el mandato anterior a abundar en esta santa tarea, agradar a Dios, con el que está por dar ahora, el de apartarse de la fornicación. Yo enfatizo mucho esto porque en Corinto, por ejemplo, la gente pensaba que así como es natural comer, era también natural practicar el sexo, ¿sí? Fuera de los límites, obviamente, dados por Dios del matrimonio. Lo tomaban como una necesidad biológica. ¿Te suena familiar eso? No es de ahora, es viejo esto. Es viejo. Y justificaban de esa manera. Decían el vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Implícitamente decían el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Dejen de molestar, de robarle la espontaneidad, el placer a la gente. Pero bueno, la palabra de Dios es muy clara para su iglesia. Más allá de lo que piensa el mundo, de cómo elijan vivir las personas, la iglesia se sujeta a la palabra de Dios y porque le ama y porque quiere agradarlo, ¿sí? Lo toma a este mandato como de quien viene, del Dios santo, 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 que se ha acercado a los pecadores a través de Cristo para perdonarlos
y adoptarlos en su familia. Le debemos todo a Él, lo que somos, lo que tenemos. Y si Él dice, aléjense del pecado sexual, ahí está. Esa es nuestra misión para agradarle. Es más claro echarle agua, ¿no? El versículo 3. No sé qué se puede discutir de esto realmente. La voluntad de Dios en cuanto a la vida sexual es súper clara. Si queremos agradar a Dios, deberemos apartarnos de la fornicación. Así de clarito. Y noten que no es que no se debe, sino que no se puede ser sensual y espiritual a la vez. No se puede. No se puede. La palabra que se traduce santificación, ustedes ya la conocen, ¿no? Básicamente el concepto que cierra es la de apartar a alguien y dedicarlo exclusivamente al servicio de Dios, ¿no? Eso es básicamente el concepto de santificación y esa es la voluntad de Dios para el cuerpo de los creyentes. Nuestro cuerpo debe estar separado de toda inmoralidad, pero no como un fin en sí mismo, sino para ser usado para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios, porque una cosa anula la otra, ¿se entiende? En su uso práctico, el término santificación muestra el progreso de los creyentes en este proceso de dejar el pecado que lo asedia para agradar a Dios y servirle de todo corazón. Esa es la idea. La santificación progresiva es un fruto de la salvación. El incrédulo no puede experimentar esto. Pero el creyente sí, debe experimentarlo si es creyente. No lo digo yo. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso significa salvos del pecado, de su poder, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así como es tan cierto que una persona que es salvada por el Señor tiene como fin la vida eterna, también tiene como fruto aquí en la tierra todavía la santificación progresiva. El creyente ya no practica el pecado, pero puede caer en pecado. Esa es la triste realidad que vemos en la Escritura. Todavía no estamos completamente redimidos, por eso esperamos la redención final de nuestro cuerpo, dice la Biblia. Todavía nuestra naturaleza pecaminosa está ahí. Ya no es el Señor de nuestras vidas. En el poder del Espíritu Santo puede ser totalmente opacada, anulada, mortificada, que es la idea. Pero está ahí, latente. Y si somos descuidados, sus deseos pueden llegar a controlar nuestra vida. Peligrosos. Por eso 1 Juan capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, escuchen esto, no practica el pecado. Sin excepciones, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero la misma carta, en capítulo 1, verso 9, nos manda a confesar nuestro pecado. Dice, si confesamos nuestro pecado, ¿Él qué hace? Es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado. Entonces el creyente es verdad, no practica el pecado, porque la naturaleza santa de Dios está en él, pero puede caer en pecado. Y estas cosas, la misma carta, capítulo 2, verso 1, dice, les escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, el creyente ya no se mueve en el ambiente del pecado como pez en el agua. Ya no. Pero siempre está latente el peligro de querer otra vez empezar a bucear en las aguas del pecado. Por eso, hermanos, que la Biblia, con el peso de un imperativo, de un mandato, de una orden que viene del Dios de los cielos, nos dice, huid de la fornicación. Acá en este texto, noten, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, es el mismo concepto de huir, que os apartéis de la fornicación, que se mantengan alejados es la idea. Lo que Dios está diciendo es, absténganse de la fornicación.
Y la palabra que se traduce fornicación también es conocida por neia en griego. Se usa en la Biblia para describir todo tipo de perversión y pecado sexual. Sexo previo al matrimonio, sexo fuera de tu matrimonio. Eso es fornicación. La forma que adopte fuera de un matrimonio monógamo y heterosexual para Dios es pecaminoso. Hebreos 13:4 claramente dice que Dios aprueba, bendice y lo considera honroso al sexo solo dentro del matrimonio. Noten lo que dice ese texto, en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos, otra vez, sin excepción, en todos, el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Cuando uno lee ese texto se tiene que ubicar cuál es mi situación en cuanto a práctica sexual. Estoy dentro del matrimonio, lo cual es honroso para Dios. Fuera del matrimonio, entiéndase como soltería o concubinato o convivencia o como se llame. Fuera de mi matrimonio, adulterio. Uno es honroso, los otros dos atraen, como dice el texto, el juicio de Dios. Uno tiene que pensar seriamente en estas cosas, ¿no? La pureza sexual exigida por Dios es tan espiritual que va más allá del acto físico, ¿sí? Más allá del acto físico. En Efesios 5:3 leemos, pero fornicación, es decir, el acto consumado, ¿no? Y toda inmundicia, ahí está, los pensamientos lascivos, ni aun se nombre entre vosotros, dice Pablo. El mismo Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho por los rabinos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿se acuerdan? Ya adulteró con ella en su corazón. Es más que moralidad, ¿entienden? Superficial. La forma de agradar a Dios con nuestra área sexual. En 1 Corintios 6:18 leemos este mandato cortito, fácil de memorizar. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Lisa y llanamente. Y es curioso porque la Biblia nos exhorta a estar firmes y resistir al diablo, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 4:7, no sé. Pero cuando se trata del pecado sexual, no dice parate firme y resistilo, dice salí corriendo. Qué interesante eso. Parece que para nuestra santificación hay un riesgo mayor en la tentación sexual que en las artimañas del enemigo. Obviamente, muchas veces están atadas, ¿no? Pero me llama la atención eso. Impresionante. Tenemos que ser conscientes de eso los cristianos. Como alguien dijo muchos años atrás, para no ser esclavizado hay que huir de aquello que lo esclaviza. Mirá qué simple, ¿no? El adicto debe huir de las compañías que le proveen o le incitan a consumir las drogas que quiere dejar y que lo están controlando. Es lógico. El alcohólico debe huir de los bares que frecuentaba antes o de las amistades con las cuales compartía el vicio. El jugador empedernido no puede pasar ni cerca de un bingo, ¿no? Bueno, el cristiano que quiere agradar a Dios debe huir de la tentación sexual. Es así de lógico esto. Debe evitar su caída, porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída y pecaminosa, todavía no ha sido extinta, ¿entienden? Por la redención. Este simple mandato, huid de la fornicación, aléjense, como dice en Tesalonicenses, se ilustra en la vida de José, ¿se acuerdan? Muy conocido, ¿no? Allí en Génesis 39. Este hombre de Dios, como cualquiera de cristiano, en cualquier época trabajaba secularmente, pero en el caso de él para Potifar, que era un ministro de Egipto, un hombre importante. Lo cierto es que él cada mañana se presentaba en la casa de este hombre para cumplir sus tareas, administrar sus bienes, sus empleados, etc.
El problema que nos cuenta la Escritura es que la esposa de este hombre, cada día, con insistencia, lo seducía. Cada día. Y él, por temor a Dios y para agradar a Dios, rechazaba. Un día, nos cuenta la Biblia, interesante, mirá los detalles que Dios quiere que sepamos de las cosas. Nos cuenta el Señor que este hombre se fue de viaje, de negocios. José, como siempre, llegó a su lugar de trabajo. Como siempre, la mujer de este hombre lo quiso seducir con la salvedad de que su marido no estaba en casa. El momento propicio para el pecado. Ella se le tiró sobre su cuerpo, dice la Biblia, y le dijo descaradamente, duerme conmigo. ¿Qué dijo José? Génesis 39:12, lo voy a leer literalmente. Dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Salió corriendo, ¿entienden? No se puso a discutir teología con ella, Salió volando. No intentó convencerla por la Escritura de que eso no estaba bien. No, salió corriendo. Salió corriendo. Sabiduría. Por algo Dios dejó esta historia en su palabra. Y el principio también en el Nuevo Testamento que dice, hacé lo mismo, salí corriendo. Salí corriendo. La inmoralidad sexual no es un reto, un desafío para enfrentar con valentía. No. Es un asesino serial del cual tenemos que salir corriendo. Tenemos que evitar su presencia, ¿entienden? Sus sugerencias. No hay que ni siquiera dialogar en la mente con este pecado. Por tanto, hermanos, si la fuente de tentación está en tu oficina, tenés que tomar decisiones al respecto. Tenés que hacer algo. Si se trata de una compañera de estudios, sentate en otro lugar. Es preferible que por no saludarla o evitarla quedes mal con ella y bien con tu Señor, que al revés. Si se trata de un programa en la televisión, de una película, de una imagen, el celular, lo que sea, una página, anulala. Pedile a alguien que te ayude y te supervise. La vida de uno está en juego, hay que tomar decisiones drásticas. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, cortalo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Obviamente, no es literal, ¿no? Pero lo que quiere decir es tomar decisiones drásticas, aunque duelan, tendientes a evitar caer en el pecado. Aunque otros te digan que sos legalista por eso, ¿qué te importa? Si vos estás agradando a Dios, ¿qué importa? Te van a decir eso y mucho más, así que no te preocupes por eso. No, es un tema. Mirá, versículo 4. Debemos no solo aprender a huir, salir corriendo, sino a controlar nuestros propios cuerpos. Interesante. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si vos tenés otra versión de la Biblia, quizás ahí estás leyendo que cada uno sepa controlar su cuerpo, ¿no? O su vaso. ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? ¿Qué dice tu versión? Su vaso, ¿viste? ¿Ahí tiene la nueva versión internacional? ¿Qué dice? Su propio cuerpo, ¿ves? ¿Por qué? Cuando encontramos esa diferencia en las traducciones es un llamado a investigar qué está pasando. Siempre que te pase eso, investiga. Investigando uno se da cuenta que la palabra que acá se traduce esposa realmente se usa para describir vasos o utensilios. Es verdad. En el Nuevo Testamento es como que asume dos significados. Uno, la esposa, 1 Pedro 3:7, que es comparada a un vaso más frágil, ¿se acuerdan? Otro, para describir el cuerpo humano, de carne. Por eso dice Pablo que nosotros estamos ausentes del Señor mientras estamos en este cuerpo o vaso. O por ejemplo en 2 Corintios 4:7 dice que el Evangelio está contenido en vasos de barro, está como escondido en vasos de barro haciendo referencia a nuestro cuerpo. Bien. ¿Qué define su significado puntual y particular? El contexto, ¿no? Si nosotros acá traducimos esposa,
como la Reina Valera, bueno, no es una herejía, está bien, pero no darían el clavo, ¿no? Porque el contexto está exhortando a toda la iglesia a agradar a Dios alejándose del pecado sexual. ¿No es así? Si fuera esposa nada más, entonces este sería un mandato relevante para hombres casados y punto. Quedarían afuera todas las hermanas de la congregación, quedarían afuera todos los solteros y todas las solteras. Y me parece un desperdicio, ¿no? Uno se da cuenta que acá lo que Dios quiere es que el creyente sepa guardar su propio cuerpo en santidad y honor, su propio vaso, ¿sí? Lo que me llama la atención más que este comentario es que la frase sepa tener, ¿no? Sepa tener. La idea es que cada uno de nosotros debe ir aprendiendo cómo sujetar su cuerpo, de tal manera que solo sea utilizado para usos honrosos y santos, como dice allí. ¿Saben que disciplinar el cuerpo en el poder del Señor no es una tarea poco espiritual ni humanista, como algunos creen, o poco piadosa? Es un mandato. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Pablo cuenta su propio testimonio al respecto y dice: yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, es la idea, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Tremendo. Lo que aprendemos del modelo de Pablo es que debemos ser señores y no siervos de los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. El problema es que Dios le ha dado a nuestro cuerpo necesidades que reclaman ser satisfechas. Tenemos hambre, obvio, hay que comer, no es pecado comer, pero sí es pecado la glotonería, los excesos a la hora del comer. Dios ha diseñado nuestro cuerpo de manera que debe recuperar energías a través del descanso, del sueño, pero dormir 12 horas por día es pecaminoso porque es sinónimo de pereza, de negligencia. ¿Sí? Con el sexo es igual. Dios lo ha creado. No fue el diablo el que creó el sexo. Fue el Dios de los cielos. Para que se multiplique la raza, para el placer de la pareja que está casada y que quiere agradar a Dios. Punto. Por eso debemos aprender, es la idea del texto, a encaminar nuestro cuerpo en esa dirección. Por más que vivamos en un mundo que nos está todo el tiempo diciendo que debemos encaminar nuestros deseos y nuestro cuerpo en otra dirección. Y que los jóvenes, sobre todo, que son los más atacados con estos, que van en la dirección de Dios, son unos tontos, dominados por la religión y por gente que tiene una mentalidad puritana de la Edad Media y qué sé yo qué, cosas como esas escuchamos. Pero el Dios de los cielos, el que te ama más que nadie en este mundo, te está diciendo en esa dirección. En esa dirección. Y tenemos que disciplinar nuestro cuerpo. La palabra se traduce honor ahí, habla de una cotización alta. Para Dios, insisto, el tema del cuerpo del creyente no es un tema menor, ni insignificante. La Biblia habla mucho y podríamos estar un montón de tiempo acá hablando de eso, pero en resumen, básicamente, nuestro cuerpo, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19, que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Quién mora en el cuerpo del creyente, entonces? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde va mi cuerpo? Allí va el Espíritu Santo conmigo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, vivimos en la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que un creyente que entrega su cuerpo al pecado, a la inmoralidad, a la fornicación, al adulterio, es grotesco la idea, pero es así. Lo hace delante de la presencia del Espíritu Santo. Es tremendo eso. Pero recuerdan, hoy hablábamos que los deseos sexuales no respetan el conocimiento teológico que uno pueda tener. Por eso hay que salir corriendo
Por eso hay que controlar nuestro cuerpo, dirigirlo en la dirección correcta. No se trata solo de evitar el pecado sexual, se trata de usarlo para usos honrosos y santos, ¿entienden? Siempre vamos a ver eso. El decir no a la fornicación no es un fin en sí mismo en la Biblia, es decirle sí a Dios, sí a sus propósitos. Consumir la vida, las energías, todo en su servicio. Eso es vida, ¿entienden? Y esa es la meta de este mandamiento. No desperdiciar ese cuerpo que Dios te dio como un instrumento de justicia en el pecado, sino aprovecharlo como una herramienta que ahora puede ser útil para la justicia. Versículo 5. No tenemos que ser como el mundo en este sentido. Dice el texto, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No, tu cuerpo no tiene que ir en esta dirección, ¿entienden? Pasión de concupiscencia. Ese es un camino prohibido para el creyente. El de la santificación es el que debemos tomar. Por eso Pablo dice, no vayas por ahí. Este camino está pavimentado con pasiones. La palabra que se traduce pasión ahí habla de un deseo fuerte, intenso. Este camino también está señalizado con concupiscencia. Y la palabra concupiscencia también implica un deseo que es casi incontrolable. El contexto define si por algo malo o bueno. Acá, evidentemente, es malo. Pero es muy fuerte. Dios no quiso ocultarnos en su palabra esta verdad. Los deseos sexuales son muy fuertes. Vos le tenés que enseñar eso a tu hijo, a tu hija. Yo le tengo que enseñar eso a mis hijos. Vos tenés que aprenderlo, yo tengo que aprenderlo. Tenemos que predicarlo. La verdadera educación sexual está en la Escritura. Y estas cosas hay que decirlas, es una realidad, son muy fuertes, son peligrosos. Son capaces de generar víctimas dentro del pueblo de Dios, aún de aquellas personas que hoy le aman y le sirven. Todos nosotros conocemos el caso de algún u otro pastor o misionero o diácono o líder de alabanza o lo que sea, que no ha disciplinado su cuerpo, no ha huido de la fornicación y siguió este camino de deseos y de concupiscencia solo para experimentar dolor y quebranto. Él y su familia. ¿Cuánta gente ha perdido su ministerio por este pecado? El problema es que no lo perdió por este pecado, lo perdió antes, cuando empezó a jugar con este pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos, todos nosotros. Claro, la frase esa, como los gentiles que no conocen a Dios, nos muestra que a esas personas en realidad no les importa lo que estamos hablando hoy acá nosotros. Es más, si habría alguien con esa mentalidad, me está mirando y dice, este está loco, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? ¿No sabe que está en el siglo XXI? ¿Acaso no escucha las leyes que se están sancionando contra lo que está predicando? ¿Qué le pasa a este hombre? A mí no me pasa nada. Yo estoy en el mismo camino que ustedes, intentando agradar a Dios, entre otras formas, alejándome del pecado sexual. Pero la sociedad que vive a espaldas de Dios, insisto, ¿qué le importa esto? Se deja arrastrar con la mayoría. La opinión popular. Bueno, es así. Pablo describe este proceso. En Efesios 4:19 dice así la Biblia, que habiendo llegado a ser insensibles a Dios, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Claro, la falta de temor de Dios es un caldo de cultivo para la inmoralidad sexual, obvio. ¿Qué me importa? Si yo no creo que un Dios santo me está mirando, puede llegar a castigarme por lo que hago, ¿qué me importa? Lo hago en secreto, no afecto a mi familia, listo, no molesto a nadie. Hoy a la pornografía se le llama el delito sin víctimas. ¿Sabían eso? Porque uno sabe por conciencia que eso no está bien, ¿sí? Pero piensa, se justifica a la vez pensando, pero yo no le hago mal a nadie.
recreo mi mente, me relajo de todas las tensiones del día. Así piensa la gente hoy. Y sí que tiene víctimas. Uf, totalmente. Totalmente. Y nosotros con mi esposa la hemos visto en vivo y en directo, las víctimas de la pornografía. La pornografía es capaz de arruinar matrimonios, la pureza en la vida de un joven o de quien la consuma. No es un pecado sujeto solo a la juventud. Este pecado hace que los esposos traten a sus esposas como si fueran prostitutas, le piden cosas denigrantes, y eso pasa en las iglesias. Así que no es un delito sin víctima. Versículo 6, guarda con esto, hermanos queridos. Guarda tu corazón, que yo guarde también mi corazón. Mirá lo que dice ahí. Que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La palabra se traduce agraviar ahí, significa pasarlas por encima, transgredir, correr los límites. Cuidado con eso, dice Dios. Tampoco lo engañes. La idea es de sacar ventaja, ¿sí?, de la persona. Lo que Dios está diciendo acá es que nadie se atreva a cruzar los límites de la pureza aprovechándose de otro hermano para satisfacer sus propios impulsos y deseos sexuales. No hagas eso, dice Dios. Prohibido en la iglesia de Cristo, prohibido. No lo hagas, no lo hagamos. La palabra ninguno es enfática, ¿no? Y a la vez inclusiva. No lo hagan, dice Dios. Ninguno de nosotros. Nadie se atreva, porque todos pueden hacerlo, ¿entienden? Se mira a la mente tantos casos, tantas cosas. Recuerdo en otra iglesia, en otra provincia, me contaba el pastor que el director de alabanza que tenían en la congregación era un hombre así muy carismático, muy agradable, nosotros diríamos muy entrador, ¿sí? Y en el coro tenía una de las chicas que cantaba, ¿sí? Y él, aprovechando, por así decirlo, su situación de liderazgo sobre ella y de influencia sobre ella, logró convencerla en contra de sus principios, inculcados por sus padres, de que él la tenía que acompañar a la casa tarde, después de cada ensayo, en su moto. Así empezó. Terminó con la chica embarazada, la iglesia destruida, quebrantada, y la familia del director de coro arruinada. En el aconsejamiento, ya después que sucedió todo, tratando de enmendar las piezas, ¿no?, rotas, el pastor llegó a enterarse que este hombre, el director del coro, jugaba con el pecado sin víctimas de la pornografía. Cuando el Dios de la gloria, de los cielos, nos dice, no hagas esto, no vayas por allá, es porque nos ama terriblemente. Y nos dice, la única forma de que vos me agrades y encuentres deleite en mí, en esta área sexual, es alejándote del pecado. Alejándote del pecado. No hay término medio, no se puede ser sensual y espiritual a la vez. No se puede. No es que no se debe nada más, no se puede. Porque Dios es santo. Por eso los novios, hermanos, hermanas, paréntesis, siempre vivimos orando por ustedes que están de novios. Pónganse límites. Los límites de la pureza, sé que son particulares y yo no voy a ponerlos por vos, pero ponelos. Sé prudente. Cuidá a esa chica, cuidá a ese chico, hasta que se puedan casar delante del Señor y disfrutar la vida juntos, ¿eh? Hermanos, jóvenes, varones, la Biblia dice que tenemos que tratar con suma pureza a las hermanas de la congregación y no hacerse langas, ¿no?, como dicen los chicos, ni el entrador, ni... Cuidado de los líderes que aconsejan, porque muchas veces van a recibir personas del otro sexo en estado de vulnerabilidad emocional por problemas que tienen en casa. Cuidado con eso. Yo siempre digo que es mejor que un varón pida consejo a otro varón y una mujer a otra mujer respecto de esos temas particulares, o vengan juntos como matrimonio. Cuidado con eso. Mucha gente ha sido engañada en esa situación.
por sus deseos y por sus emociones. Todo lo que hagamos en la iglesia, en resumen, hermanos, vamos a ser recontra honestos, ¿no? Todo lo que hagamos en la iglesia para evitar trampas, tentaciones, engaños en esta área, mejor. Yo no te voy a decir cómo te tenés que vestir, pero a la luz de la palabra de Dios vos tenés que decidir eso, con total conciencia, pureza, delante de Dios, siempre apuntando a lo mejor, siempre pensando en no cuán cerca del precipicio puedo andar sin caerme, sino cuán lejos mejor del precipicio puedo andar, ¿sí? No queremos volvernos legalistas entre nosotros y empezar a escribir reglas en la pared que van más allá de lo que está escrito. Pero lo que está escrito es suficiente para que nosotros cuidemos nuestra pureza y cuidemos al hermano también. El libro de Proverbios, que está prioritariamente dirigido a jóvenes, ¿sí? Allí, pertenecientes a la corte de Salomón, cercanos a él, en edad de elegir su esposa, entre otras cosas, está lleno de consejos. Cuidado con este tipo de mujer, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque la mujer extraña, mira, hace esto, se viste de esta forma, anda en estos lugares, en estos horarios. Es recontra claro y preciso y específico, como para que nosotros hagamos decisiones sabias y santas que honren a Dios. Yo es un consejo que te doy, joven, hermano, que estás orando para conocer la voluntad de Dios en el área matrimonial para tu vida. Ya sabes a quién tenés que descartar por el libro de Proverbios. Una mujer sensual, olvídate. Te casás con un problema para el resto de tu vida. Las jovencitas, lo mismo. Ya saben por el libro de Proverbios qué tipo de varón considerar. Cuidado con esto. Cuando uno decide casarse, se está ligando a una persona, a otra persona, de por vida. Cuidado con esto. Una mujer de Dios no es sensual, olvídate, no existe en la Biblia eso. No existe en la Biblia. Existe en las iglesias a veces, pero no en la Biblia. Olvídate, no es así. La mujer virtuosa busca las características, no es sensual. Solo se embellece para su marido. Tremendo. ¿Sabés que esto de llevar a otro al pecado, a otro hermano o hermana al pecado sexual, así vení, lo engañás, lo agraviás? Dice el texto que atrae la disciplina de Dios, y yo lo creo de todo corazón, es así. Verso 6, porque el Señor es vengador de todo esto. Es como que no dice, no lo hagas, y ahora no dice por qué. Porque el Señor es vengador de todo esto. Es tremendo, pero el pecado sexual afecta al compañero del acto pecaminoso, al hacerlo partícipe de una conducta que atrae la disciplina de Dios sobre la vida de ambos. La palabra se traduce vengador, es muy interesante, muy interesante. Significa fuera de la ley, hay que entenderla bien, ¿no? Fuera de la ley. Con el tiempo, ¿sí?, llegó a utilizarse para describir a una persona que hacía justicia por mano propia. Ese es el punto. Como que Dios está diciendo, mirá, el creyente en la iglesia inmoral puede tapar su pecado, qué sé yo. La iglesia puede ignorar también el pecado, no sé. Pero Dios va a hacer justicia por mano propia, eso es lo que está diciendo el texto. Y yo leo esto, y vos escuchás esto, y el temor de Dios debería inundar nuestros corazones. Y si hay alguien en la congregación que está jugando con este pecado secreto, como se le llama hoy, sin víctimas, o ha cruzado la línea y ya está haciendo partícipe a otro hermano o hermana de la congregación en su inmoralidad, debe arrepentirse de esto. Porque, insisto, los líderes, qué sé yo, el pastor, los diáconos, es fácil engañarlos, obviamente. Aparte, ¿qué? ¿Vamos a temer la ira del pastor o del diácono enojado? ¿Qué? No, ese nunca es una motivación, ¿entienden?, para dejar el pecado. No, fíjate. Si una persona está jugando con esto, tiene que arrepentirse pronto, delante de su Señor, ¿entienden? Su Señor.
que en este caso asume como el rol de un vengador que hace justicia por mano propia. A mí eso me da temor. Y en último lugar, porque contradice nuestro llamado. Dice el versículo 7, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si Dios no te hubiera llamado a la salvación, si Dios no me hubiera llamado a la salvación, quizá ni nos importaría estos temas. Es más, si ese fuera el caso y estaríamos acá hoy sentados, diríamos, están todos locos esto. Mirá lo que hablan. Pero como hemos sido llamados por gracia a la salvación, tenemos un compromiso a un andar digno de ese llamado. Es la manera de honrar a Dios, al santo Dios que nos llama a santificación. El llamado a la salvación no es distinto del llamado a la santificación. Ese es un error terrible de nuestros días. El llamado a la salvación es también el llamado a la santificación. La persona que Dios rescata de su pecado empieza, quiera o no, sea consciente o no, a transitar un camino de santificación progresiva, como veíamos hoy. Claro, dar el cuerpo para la inmoralidad no tiene nada que ver con esto. De hecho, Dios se ha propuesto llevar a su iglesia, ¿no? Y presentársela a su hijo como una esposa hermosa, sin manchas, sin arruga. Y para lograr eso la va lavando con el agua pura de la palabra de Dios, dice Efesios capítulo 5, ¿no? Bueno, entregarnos al pecado sexual o jugar con él en nuestra mente contradice totalmente esto. Y por último, versículo 8, con esto terminamos, dice allí, así que cada vez que leamos esto generalmente se hace una conclusión y una exhortación final sobre un tema. Así que el que desecha esto, el que menosprecia, es la idea, esta santa manera de vivir, el que no lo toma en serio, podríamos decir, tienen que entender esto, que no desecha a hombre. No es que si vos, por ejemplo, estás de acuerdo con lo que estamos leyendo, en el fondo no estás de acuerdo conmigo. ¿Qué importa eso? Esa es la actitud. O sea, no estoy de acuerdo con lo que dijo Mariano. ¿Qué importa eso? Lo que dice Mariano. Lo que sí importa es entender que este mandamiento, agradar a Dios, alejándose del pecado sexual, viene del mismo Dios. No de una denominación, no de un pastor, de un predicador. Tremendo, ¿no? Quizás alguien está diciendo, pero yo estoy luchando con eso. Y estoy luchando en serio. Me he tomado en serio este tema. No es el primer sermón que escucho de esto. Me lo estoy tomando en serio, clamo a Dios por esto, pero todavía no encontré la vuelta. Yo pienso que para evitar pensar erróneamente, ¿no? Como que Dios nos está exigiendo algo a su iglesia que no puede hacer, es que el versículo 8 y el párrafo en general terminan con esta frase. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Nos dio su Espíritu Santo. Aunque vivamos en un ambiente súper inmoral como vivían los hermanos en Tesalónica. Y aunque los deseos y las concupiscencias sean fuertísimas. Y la corriente pesada, en la dirección de la inmoralidad. Dios se encargó de que supiéramos que Él nos dio su Espíritu Santo para controlar nuestras pasiones. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. ¡Qué buena noticia, hermano! Lo leo de nuevo, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. El énfasis está en andar en el Espíritu más que en no satisfacer los deseos de la carne. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque el poder para vencer esa carne está supeditado a la obediencia, al camino que me trace el Espíritu Santo. Y eso es tremendo. Porque cuando un pecador débil, como vos y como yo, decide por fe en la palabra de Dios, seguir en obediencia el camino trazado por el Espíritu Santo, Él se encarga de que uno pueda decir no a esos deseos que reclaman satisfacción.
La exhortación es apartarse del pecado sexual, esto es claro, pero la capacitación para poder hacerlo viene del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la respuesta divina al pecado de la iglesia. ¿Sí? Y estamos agradecidos a Dios por eso, re contentos. La llenura del Espíritu Santo es el producto de la obediencia a la palabra de Dios. Se gesta en la comunión íntima con Cristo. Cuando uno más se enfoca en cuidar su relación con Dios, más alejado está del precipicio. El énfasis no está de una forma religiosa en prohibir la inmoralidad, sino en agradar a Dios que nos dio su Espíritu para poder hacerlo. ¿Se entiende? Alguien lo comparó con esta ilustración. Pensá en tu comida favorita, dijo, ¿no? Y esta hora es un tema, ¿no? Pero pensá en tu comida favorita. Esa que te quita el sueño, ¡guau! Que pedirías en un restaurante ya, ¿no? Bueno, vos pensá en esa comida, es un manjar, te atrae, buenísimo. Pero ponle que yo te invito a comer a casa y el menú es esa comida favorita. Pero resulta que antes de venir a mi casa, vos ya almorzaste, te llenaste. ¿Viste cómo somos los argentinos? Empezamos con el pan, el quesito, el salame, la comida, el segundo plato, el postre, el café, el mate, la factura, y después venís a casa, imagínate. Y yo te digo, hola, te recibo, vení, está la mesa servida. ¿Vos qué vas a hacer? Vas a decir, no, qué lástima, mi comida favorita, pero estoy repleto, lleno, no deseo ya eso, perdón. Esa es un poco la idea de trasfondo de todo esto. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está lleno. Está lleno. Está controlado. Y puede decir tranquilamente no a las tentaciones sexuales. El problema es que si vos hablas con personas que cayeron en pecado sexual, te vas a dar cuenta que el problema siempre está antes de la caída. Siempre. ¿Y cómo comienza todo? Descuidando su comunión con Dios, descuidando su relación con Dios. Comenzando el día como si no fuera una necesidad buscar a Dios en oración, alimentarse de su palabra, en la soledad, en casa, con el mate, con el café, no sé. Así empieza todo. Así empieza todo. Ahora no quiero terminar este mensaje solo de esta forma, sino animándote, hermano, hermana. Si vos ya caíste en este juego secreto de la inmoralidad, del pecado, en imágenes y esas cosas, pensando que nadie te ve y que no tiene víctimas, yo te quiero animar en el nombre del Señor a confesar tu pecado. David dijo, nos contó a todos nosotros en el Salmo 32 que mientras cayó su pecado, lo tapó, está hablando de un pecado sexual, conocen la historia, su mundo interior se envejecía, le dolía, dice que gemía todo el día. Es decir, un cristiano de verdad, que está llamado a la salvación y la santificación, no es feliz pecando, no es feliz. Le afecta, roba el gozo, la paz, la pasión por vivir para los propósitos de Dios. Olvídate, es así. Es el enemigo secreto número 1 de la iglesia, de la juventud que quizás debería de estar totalmente dedicada a la obra de Dios, las misiones, la predicación, etc. Y uno los ve dormidos. Muchas veces la causa subyacente es que están jugando con la inmoralidad sexual. No siempre, pero muchas veces sí. Porque es un ladrón de gozo, es un ladrón de pasión por Dios. Pero hasta que uno no lo confiesa, no sale de este círculo vicioso, ¿no? Y te quiero animar también recordándote las palabras de David, después de haber confesado su pecado a Dios. Ya se le cayó la careta, no aguantó más, dijo, confieso mi pecado, no quiero vivir un solo día más así. Mirá lo que escribió, qué hermoso. Salmo 53, verso 17. Dice, Dios
he entendido, es la idea, que tú no quieres sacrificios, pues yo lo daría eso, ni holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué grande. Buenísimo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Palabras de David también, Salmo 32:1, después de haber confesado su pecado de inmoralidad.